van a ir anotando las preguntas de cada uno de los temas. Ok. Bien, entonces vamos a empezar con la parte de máquina de rayos X. Nos vamos a saltar porque esa ustedes ya hemos estudiado mucho. Recuerden que en esa parte ustedes deben revisar cátodo, ánodo, transformadores reductores, transformadores elevadores, circuito de bajo, circuito de alto voltaje, etcétera, etcétera. Eso sí es importante. ¿Okay? Vamos entonces a principios generales. ¿Okay? ¿Qué principio general busca cumplir la técnica de la bisectriz? Esa pregunta siempre sale en los exámenes. El quinto principio. El quinto principio. El quinto principio es un principio sumamente importante porque es el principio de la isometría. El principio de la isometría nos habla de un triángulo que lo dividimos en dos partes iguales y justamente esa línea que divide al triángulo en dos unidades iguales se llama bisectriz. Justo esa línea se llama bisectriz. La pregunta era qué principio busca cumplir la ley de la bisectriz. La técnica de la bisectriz. El quinto principio. ¿Sí? Después, describa el quinto principio. Es justo lo que estábamos hablando, que ese triángulo lo dividimos en dos mitades iguales y es esa la bisectriz. Ahora, ¿qué sucede o qué fenómeno distorsional se da cuando yo incumplo el principio número 5? Elongación Y escorzo. Cuando me equivoco y en lugar de darle la bisectriz le doy al diente, al eje del diente, eso se llama elongación. Y cuando me equivoqué y en lugar de darle la bisectriz le doy a la película, eso se llama escorzo. ¿Okay? Escorzo. ¿Dónde elongación será? Al eje del diente. Y escorzo al eje de la película. Escorzo al eje de la película y elongación al eje del diente. Al eje del diente. Correcto. Por eso es que para solucionar escorzo yo bajo la angulación y para solucionar elongación yo subo la angulación. De ahí nace ese principio. ¿Okay? Y nos falta distorsión lateral. La distorsión lateral, esa también es pregunta que siempre se repite. ¿Qué principios generales se incumple cuando tengo distorsión lateral? Principio 3 y 4, ¿verdad? Y nos falta un fenómeno distorsional que es la distorsión por amplitud. De todas las distorsiones, es la única, esa es otra pregunta. ¿Qué fenómeno distorsional no tiene signos radiográficos? La distorsión por amplitud. Esa no se ve radiográficamente. Y esta distorsión por amplitud se da cuando yo incumplo el principio 1 y principio 2. ¿Okay? Es más, ¿qué técnica radiográfica tiene distorsión por amplitud? Los puso el segundo grupo, que habló de paralelismo, técnica de paralelismo de cono largo. Esa es la técnica radiográfica que tiene distorsión por amplitud. Si han visto, es más, ustedes me suelen contar que les saben ayudar a tomar las radiografías con unos posicionadores. ¿Sí han visto? Esos posicionadores deben o se usan en técnica llamada paralelismo y solo se debe usar con cono largo. Porque si se usa con cono corto tiene muchísima distorsión por amplitud. ¿Okay? Bien, ahí tenemos entonces los tres fenómenos distorsionales y de cada uno de ellos hay signos. ¿Sí? Vamos con los primeros signos de distorsión lateral. De distorsión lateral hay 4 signos súper sencillos. La primera y el más importante, sobreproyección de caras proximales. Ese es el único que de pronto deben memorizarse o deben aprenderse un poco distinto, porque después el segundo, tercer y cuarto
son todos desplazamientos. Hay desplazamiento lateral de ápices, de cuernos y de cúspides. Y ahí tienen sus 4 signos radiográficos. ¿Ok? De cuernos, de ápices y de cúspides. Ahí tenemos 4 signos de distorsión lateral. Después, signos de elongación. Hay 2. Sí. La distancia de la cuña a la cresta aumentada. Y Esa pregunta también sabe salir muy seguido. ¿Qué distancia debe existir normalmente entre la cuña adamantina y la cresta del reborde óseo? De 1.5 a 2 milímetros. Eso es lo normal. Entonces ahí podríamos poner, elija la opción incorrecta. Poner varias opciones de opción. ¿Okay? Bien. Entonces en elongación era que esa distancia se aumenta. Ya no es 1.52, pasa a ser 5, 6, 7 milímetros. Demasiado grande. Eso es anatómicamente imposible. ¿Okay? Bien, y además es que los arcos adamantinos se superponen entre sí. Ese es el segundo signo de la elongación. Que los arcos adamantinos se superponen entre sí. ¿Okay? El arco adamantino era como la tronera, ¿verdad? No. No. Ahora vamos al concepto de cuña y arco. El arco es la terminación del límite amelo cementario, pero en caras libres, en vestibular y palatino. Ese es el arco. Y la cuña, en cambio, en caras proximales, especiales. Pero ya vamos a ver. Ok, y después, escorzo. 5 signos de escorzo. Si elongación, la distancia entre cuña y cresta era muy grande, en escorzo es lo contrario. Están metidas. Están metidas las cuñas dentro del hueso. El siguiente signo es que aparecen estructuras anatómicas externas, es decir, que no le corresponde, como por ejemplo, fosas nasales, seno maxilar, borde basilar, etcétera, etcétera. Algo que no debería estar en esa radiografía. Y después tenemos 3 desproyecciones, de ápices, de cúspides y de cuernos, igualitos en distorsión lateral. Y ahí tienen los 5 signos. Sí. La segunda Esta separación. Externas. Sí. Y el otro Aparecimiento de estructuras externas. Y la cuarta era Y los 3 últimos son desproyección. Desproyección vertical de ápices, y de cúspides y cuernos. Bien, y ahí tenemos todos los signos de todas las distorsiones. ¿Okay? Ápices, cúspides. Y cuernos. Cuernos pulpares. Bien, después. Eso era fenómenos distorsionales. Ok, ¿de qué depende la divergencia del haz de rayos X? Gran pregunta. La divergencia. ¿Que sea más divergente o que sea menos divergente? Era de la que empezaba con C. No, más divergente. Catalizador. No era catalizador. Era Hay ánodo y cátodo. ¿verdad? Sí, Y de esos dos, en el ánodo había una estructura del que colimador, se llamaba. Esa es una. Ya. Del colimador y es uno. del otro. Y el otro es del tamaño del punto focal. Es Es. O también también se llama Sí. oblea de tusteno o Lámina de tusteno. tusteno, sí. Sí, es que esa pregunta la entendía, pero es bien. Entonces, ¿de qué depende la divergencia del haz de rayos X? Y ponemos, señale la incorrecta. Ponemos ahí, vástago de cobre, Basta lo de copa cobre. molibdeno. Nada que ver, todas esas son incorrectas. Ahí señala. ¿Ok? Es importante. Bien. Sí, yo también tengo Me parece que de la primera. Pero, profe, y la parte que funcionaba como diafragma, Ese es el colimador. colimador, sí. El haz de divergencia depende de 2 factores: colimador, que Y está lámina fuera de del tusteno. tubo, y el Lámina de tusteno. punto focal, tamaño del punto focal, que está dentro del tubo. Pero también dependía del tubo. Porque La es divergencia, sí, de la longitud del dip, ¿no? Siempre, si podemos elegir, el cono más largo posible. Y de la forma también, porque había formas cónicas, Sí. circulares, etc. Ok, tenemos entonces eso.
Después, los dos métodos, los dos extintores de mi máquina de rayos X o métodos sí de era el dispersión del aceite. calor. El Aceite aceite aislante aislante y el vástago de cobre. Aceite aislante y vástago. Pero también en el metal que servía para hacer La cubierta de La metal cubierta. Eso era para hace enfriar. tierra. Ajá. ¿Qué es un metal? Métodos de dispersión del calor. ¿Cuáles son? Aceite aislante y vástago de cobre. Este es Aceite aislante y vástago de cobre. Ese es un metal. Y ese metal era para enfriar. Bien, esa pregunta que contestaron atrás también. Función de la cubierta de metal. Es enfriar a los componentes que están adentro. Esa era hacer tierra para que los elementos de alto voltaje no se quemen. Esa es la función de la cubierta de metal. Es el tema práctico. Para que los elementos de alto voltaje No sé qué. no se quemen. Bien. Y de alto voltaje no se quemen. Okay. Después seguimos a la clase de crítica del negativo. Crítica del negativo, algo que hemos visto todo el semestre, ¿no? Ya hemos practicado mucho. Crítica del negativo, 4 pasos: densidad, contraste, nitidez y encuadre. ¿Okay? Densidad, 3 posibilidades: normo, sub y sobre. Normo, normal, sub, blanca, sobre, negra. ¿Verdad? Okay. De todas estas, hay una pregunta que dice: ¿qué especialidad de la odontología utiliza la subexposición de forma intencional para diagnosticar el nivel del reborde óseo? Podría ser implantología. Claro. ¿Qué especialidad trata el hueso? La Perio. La periodoncia es la única que usa la subexposición de forma intencional. Después tenemos factores de los que depende la densidad. Recuerden que la densidad depende del miliamperaje, Y del que mientras que el contraste depende del kilovoltaje. Okay. Bien. ¿Cuál era la Contraste. calidad y cuál era la cantidad? Cantidad es el miliamperaje, porque el miliamperaje determinaba si la nube de electrones era gordita o flaquita. Y la calidad es el kilovoltaje. De esa también hay una que dice, ¿cómo es? Relacione la columna A con la columna B. Entonces ahí podría decir miliamperaje, calidad, kilovoltaje, cantidad. No era. Ahí está eso. Ya estamos uniendo. Bien. Entonces, en densidad tenemos 3 posibles respuestas. En contraste tenemos solo 2. Escala corta escala larga. y escala larga. Estas escalas clínicamente o radiográficamente se podían medir de una manera que era analizar qué tan nítido, qué tan clarita se ve la cámara pulpar y el conducto radicular, ¿verdad? Si se ve súper claro, escala larga. Escala larga. Si se ve borroso, no se alcanza a ver bien, escala corta. ¿Okay? Bien. ¿Y quién le da esa escala? Recuerden que es el kilovoltaje. El kilovoltaje le da esa escala larga o esa escala corta. Bien. Después tenemos nitidez. En la nitidez depende principalmente de quién. Ya lo escribimos ahí. Del punto focal. Principalmente depende del tamaño del punto focal. Aquí está. Mientras más chiquitito sea el punto focal, mejor nitidez. Mientras más grande sea el punto focal, peor nitidez. Nitidez bajísima. ¿Okay? Y de forma secundaria, La movilidad del paciente. la movilidad del paciente. Ya habíamos puesto radiografías de pacientes pediátricos. Eso igual estaba bueno al inicio, pero ustedes ya vieron, porque justamente esa es la idea de la cátedra, que ustedes vayan relacionando con la práctica. No es solo los niños que se mueven.
ustedes también se mueren cuando les toman radiografías. Entonces, la nitidez de una radiografía depende de la movilidad del paciente, sea adulto o sea niño. ¿Okay? Bien. Y el encuadre era que se cumple el motivo de consulta, ¿no? Depende, siempre les decía. Si mi motivo de consulta se cumple en la radiografía, no debo repetirla. Si no se cumple, la repito. ¿Okay? Eso es de encuadre. Bien, después tenemos la clase de radioprotección, o protección radiológica. En protección radiológica nosotros tenemos dos partes de la clase. Una que habla sobre la protección al paciente y otra que es la protección nuestra, del operador. Y la protección del paciente se dividía, ¿no?, en antes, durante y después. Todo eso es del paciente. Entonces, antes decía saber prescribir una radiografía. Eso es el factor antes de la exposición. Saber cuándo enviar la radiografía. Recuerden que había una tablita que dividía a los pacientes por franjas etarias de edad, ¿no? Por ejemplo, ¿puedo tomarle una radiografía panorámica a un paciente menor de 5 años? No. Falso, prohibido. Si ya le tomé una radiografía periapical a un paciente menor de 5 años y yo le quiero repetir a los 3 meses, ¿puedo hacerlo? No. Falso, Porque prohibido. no va a haber cambio. 6 meses. Y en pacientes más grandes dura 12 meses, en pacientes más grandes, mayores de 18, dura 24 meses, etc. Esta tablita no se lo olviden, revisen. ¿Okay? De ahí salen varias preguntas también. Eso sí, pondré a un paciente mayor de 5 años. Paciente mayor de 5 años es periapical y Weismann. Panorámica se justificaba una vez erupcionado el primer molar permanente. ¿Okay? Bien. Y la segunda medida antes de la exposición se llamaba filtración. Y recuerden que la filtración, la primera era saber mandar una radiografía. ¿Cuándo y cada qué periodo? Todo eso es antes de la exposición. Y la segunda es filtración. La filtración se llama filtración total. La filtración total es el resultado de la suma de la filtración inherente y la añadida. más la filtración añadida. Entonces, filtración total es igual a la filtración inherente más la filtración añadida. Inherente. Inherente. Inherente quiere decir que viene eso en el equipo. La filtración inherente tiene un grosor de 1.5 milímetros. Y la añadida es, como su nombre lo dice, añadir discos de aluminio que tienen un grosor de 0.5 milímetros. Acaba de añadir uno, si no me equivoco, ¿verdad? Dependiendo del kilovoltaje, ahora vamos justo a eso. Entonces, ¿cuánto yo tengo que añadir? Todos los equipos que operan menos de 70 kilovoltios deben tener una filtración total de 1.5. ¿Okay? Que son los intraorales, los que usamos en la práctica. Mientras que si operamos más de 70 kilovoltios, 2.5. 2.5. Correcto. Entonces de ahí también podemos hacer muchas preguntas de filtración total. Más de 70 era 2.5. 2.5. Menos de 70, 1.5. Más de 70 kilovoltios, 2.5. Bien, y después tenemos durante la exposición. Durante la exposición es todas las medidas de radioprotección, ¿no? Collarín tiroideo, delantal de plomo. La película. Del collarín tiroideo nacen varias preguntas. ¿Qué técnicas radiográficas no utilizan collarín tiroideo? La oclusal panorámica. La oclusal, ¿pero cuál? La inferior. En Las tres radiografía oclusales extraoral. inferiores. ¿Okay? Entonces, ¿qué técnicas radiográficas no utilizan collarín tiroideo? Las tres No se oclusales utiliza inferiores. en radiografía Oclusal extraoral. estricta, panorámica y oblicua inferior.
Y después tenemos De la- las medidas de protección del operador. Y el después no. Y el después de la Después exposición. es simplemente cuidar la película. O sea que ustedes tienen sensores digitales, pero en sensores analógicos se hace un proceso llamado revelado, eso ustedes no hacen. Aquí he hecho una pregunta. Bien. Después, medidas de radioprotección del operador, hay una triada. Entonces, hay una pregunta que dice, enumere los factores de la triada de radioprotección del operador. Así se llama, triada de radioprotección del operador. El tiempo, la distancia y el blindaje. Correcto. Tiempo, distancia y blindaje. Blindaje se hace con plomo o concreto, no hay más opciones. Concreto era un grosor de la pared de medio metro, ¿no? 50 centímetros. Y el plomo, que ya lo hemos mencionado bastantes veces. Distancia son 2 metros, y los 2 metros no es en cualquier dirección. Recuerden que esas son las orejas del paciente. Triada de rayos humanos. De radioprotección. Triada de radioprotección del operador. Y tiempo de exposición, siempre el menor tiempo posible. ¿Okay? El menor tiempo de exposición posible. Bien, y en la misma clase tenemos el ente que nos regula aquí en Ecuador. Recuerden que es el MER, Ministerio de Energía. MER, M-E-E-R. Ministerio de Energía Dos. y Radio. El 12, primer eso, MER. y el otro que- Es el que regula. Es el que regula la radiación ionizante en el Ecuador. Con 2 R. Con 2D. Ah, Ministerio de Energía y Recursos Renovables se llama. ¿Y por qué son 2S? Buena pregunta. Está en inglés. No sé, pero así son las siglas. MER se llama. deberían ser 2 R's. Debería. En vez de 2 D. Ahí les suelo preguntar, ¿el Ministerio de Salud Pública es quien regula la radiación ionizante en el país? ¿Verdadero o falso? Falso, porque saben que es el MER. Bien. Ok, criterio ALARA. ¿Qué significa el criterio ALARA? Menor riesgo de radiación. O sea que La menor radiación posible La menor cantidad de mientras sea necesario. diagnósticamente probable. necesario. ¿Ok? Bien, eso es criterio ALARA. ¿Cómo la menor radiación posible mientras Tenga un criterio diagnóstico probable. No era menor radiación posible mientras que sea. Ah, no, bueno, sí, sería lo mismo. Razonablemente posible. Bien, terminamos la clase de radioprotección. Después tenemos clase de formación de la imagen dentoalveolar. En la formación de la imagen dentoalveolar tenemos las partes, cómo se forma el esmalte, la dentina, la pulpa y el hueso en radiografías. ¿Ok? De aquí, una pregunta muy común es, ¿qué zona de la corona es la única que no tiene sobreproyección de estructuras? ¿Qué zona de la corona La dentina. es la única que no tiene pero sobreproyección No de sé si se refiere a estructuras? cuál. Esa zona se llama zona superficial externa. Ok. ¿Y cuál es la zona superficial externa? La zona Sí, de única que esmalte no tiene en los puntos de sobreproyección. contacto de la corona. Solo se ve Pero, solo. profe, sí suele haber sobreexposición entre coronas. Si hay sobreproyección se llama distorsión lateral. Pero era de sobreposición generalizada, porque hay casos de apiñamiento. Déjame lo pongo bien. digo zona superficial? Externa. Externo. Sí, aquí está, bebé. Es la
Es la única que no tiene sobreproyección de estructura. Solo se ve esmalte y va a estar determinado en zonas proximales de los dientes en el borde inicial, pero O sea, puede ser que no tiene mayor, pero sí, cuando hace cepillamiento sí se puede poner. También podría ser. Sí, son más buenas. pero está dando al revés. Este sí mejor va a pasar más fácil. Sí. Porque sí, solo tengo hasta la intermedia y falta la central. Bien, la zona superficial externa es de la corona esta franja de esmalte. ¿Ok? ¿Por qué esta franja de esmalte? Porque aquí, Pero. el haz de rayos X, esta es la película, ¿no? PP, recuerden que siempre es película. Ujú. Viene el haz de rayos X y solo en esta zona es esmalte puro. Mientras que en la zona intermedia, que es esta de aquí, y en la zona central yo tengo esmalte vestibular más dentina más esmalte palatino. Son tres estructuras que se superponen y recién ahí llegan a la película radiográfica. A diferencia de el esmalte, que el haz de rayos X viene aquí, atraviesa esmalte puro y llega a la película. No hay superposición de estructuras. Pero, ¿Ok? profe, póngale la imagen anterior. Sí. Sí. ¿Puedo levantarme? Sí, claro. Es la idea. Compañero. Pero, profe, aquí está sobrepuesto. O sea, aquí está esmalte sobre esmalte. Correcto. Ya, pero eso es distorsión, eso es un fenómeno distorsional. Pero Cuando no era hablas de... solamente fenómeno lateral, o sea, distorsión lateral cuando era aquí, así en todo. Claro, pero ¿qué pasa cuando tomamos la radiografía de caninos? Recuerden que hay... La forma de la arcada es así, ¿no? Como Sí. una U, como una herradura. Entonces, aquí vienen los dientes, molar, premolar, aquí estoy en el sector de canino. Y la película, en molares es muy poco probable que tenga distorsión lateral, porque viene el haz de rayos X, una de amarillo, y mire, atraviesa rectito. Ahora, en la zona de caninos, que eso también les pasaba mucho a ustedes, queda levemente doblada, queda levemente inclinada. El haz de rayos X quiere atravesar aquí, quiere atravesar acá, y esto ya tiene sobreproyección de caras proximales. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la técnica Baldwin es más? La técnica Baldwin recuerda que solo quiere ver el esmalte interproximal porque me permite evaluar lesiones de caries. Este es el rendimiento de la Baldwin. Busca la zona superficial externa, esmalte purito. Por eso es que es tan alta para ver lesiones de caries interproximales. Entonces, la única zona que no tiene sobreproyección de estructuras es esta zona superficial externa, es esmalte purito. ¿Okay? La zona intermedia ya tiene dentina y esmalte, ya es superposición. Y ni se diga la zona central porque tiene esmalte, dentina y el conducto radicular en donde está la cámara pulpar. Pero, profe, aquí también está esmalte. Esa sí es apiñamiento. Recuerden que cuando es en un solo punto de contacto, eso se llamaba apiñamiento. Cuando era generalizada, distorsión lateral. Ujú. Ok. Pero, o sea, se supone que, o sea, en molares normalmente eso no se debería ver. No se debería ver, salvo Ok. los 7 superiores, porque los 7 superiores por ortodoncia normalmente no bajan y quedan giroversionados.
Entonces, en los 7 superiores normalmente aparece ese signo de sobreproyección de caras proximales. Ok. Ujú. Pero Bien. en un mundo perfecto, pues. entonces- No debería Ah, ser. Sí. Otra pregunta, ya que tenemos esta radiografía. ¿Cómo se ve el cemento radiográficamente? ¿Quién se sabe esa Cemento pregunta? blanquito, similar a la dentina. ¿Ya? ¿Quién más opina otra cosa? ¿Cómo se veía el cemento? Cemento contornea la raíz, ¿no? Recuerden que el cemento no se ve en la radiografía. ¿Por qué no se ve? Porque tiene la misma composición que la dentina. No hay un límite cemento-dentinario como sí lo hay en la corona cuando hay límite amelo-dentinario. ¿Okay? Un gran ejemplo de línea simple, me olvidaba de esos dos conceptos. Línea simple, línea condensada, incidencia ortográfica, incidencia en superficie. 4 conceptos que también deben recordar. ¿Cómo era? ¿Esos conceptos que eran? ¿Qué cosa? ¿Qué eran esos conceptos? Líneas, la diferencia entre línea simple y línea condensada. Línea simple era yo les ponía el ejemplo siempre de la ventana y el marco. Es algo negro versus algo blanco, eso es una línea simple. En la teoría dice el límite de separación de dos entidades de distinto índice absorcional. Es más fácil acordarnos que es algo blanco versus algo negro. ¿Okay? Y línea condensada era la proyección lineal de un plano óseo curvo. Y todas las corticales del cuerpo son líneas condensadas, como la cortical condilar, la cortical del canal mandibular, la cortical de la línea oblicuo externa. Ustedes también que ya vieron anatomía radiográfica tienen ahora más ejemplos. La cortical del foramen mentoniano, la cortical del foramen lingual, la cortical sinusal, la línea nasal, la IRN, etcétera, etcétera, la espina nasal anterior, etcétera, etcétera. Todos esos son ejemplos de línea condensada. ¿Okay? Bien. Estamos, me parece. Y lo de incidencia. Incidencia superficie, incidencia ortográfica. Incidencia en superficie es que el haz de rayos X atraviesa perpendicularmente el objeto a radiografiar, y incidencia ortográfica es que atraviesa de forma paralela, se ve como un círculo radiolúcido, como por ejemplo conducto nutricio de mandíbula. ¿Se acuerdan que había? De vertical sobre un Exactamente. Y ahí se ve el ejemplo de los dos tipos de incidencia. La incidencia de superficie, ¿cómo era? Que las atravesaba. Hacen una T. Haga su mano izquierda, que el haz de rayos X lo quiere atravesar. Esto es perpendicular. ¿Okay? Mientras que cuando el objeto está acostado, el haz es paralelo al objeto a radiografiar. Eso se llama ortográfico. Y un buen ejemplo es el conducto nutricio, porque una misma estructura anatómica puede aparecer de distintas maneras dependiendo del paciente. Si era un círculo radiolúcido, era ortográfico. Si era una banda radiolúcida vertical, era en superficie. ¿Okay? Bien, ahí tenemos entonces los 4 conceptos. Vamos a seguir. Bueno, identificación de cúspides también. Que ya vimos. Y vamos a la siguiente clase. En la siguiente clase tenemos sensores digitales. ¿Okay? De todos los sensores digitales que existen, ¿cuál necesita menor cantidad de radiación? La que nosotros usamos. La placa que ustedes usan. ¿Cómo se llama esa placa? Digital. placa de fósforo. Placa de fósforo. ¿Okay? Digital. Recuerden que había 2 sensores digitales. Uno que se llamaba sensor en estado sólido y otro que se llamaba placa de fósforo. El sensor en estado sólido es de lectura directa y la placa de fósforo es de lectura indirecta. Indirecta porque necesita un pasito antes, que ustedes ya lo han hecho todo el semestre, que es el digitalizador. Ese es el pasito antes. Por eso se llama indirecta. Sensor de placa de fósforo. Placa de fósforo indirecta y sensor en estado sólido directo. Ok.
Bien, y vamos a imagen diagnóstica. Todo lo que vimos hasta ahí era imagen general. Imagen diagnóstica, recuerden que empezábamos con sistemática de interpretación, que eran los 9 pasos, ¿no? En el primer paso teníamos particularidades, dientes ausentes y dientes con giroversión. Nada de caries. Nada de caries. Caries se ve en corona. ¿Ok? El punto número 2 es pérdida de reborde óseo marginal. Y de esa pérdida tenemos tipos y grados. Tipos que era horizontal, vertical, oblicua, simétrica y asimétrica. Y de todos ellos, solo el horizontal lo dividíamos en grados. Grado incipiente, leve, moderado, marcado, completo. ¿Ok? Grado 0, 1, 2. O 0, 1, 2, 3. Sí. Bien, después tenemos el punto número 3, que era cálculo subgingival. Hay una pregunta también muy recurrente que dice: ¿en qué zona anatómica aparece el cálculo subgingival? El cálculo subgingival siempre aparece en la tronera. La tronera se forma entre el punto de contacto y la cresta ósea. ¿Okay? Bien, ¿cómo? Otra pregunta que también se repite es: mencione la diferencia diagnóstica entre cálculo supragingival y cálculo subgingival. El cálculo supragingival es de diagnóstico clínico y el cálculo subgingival es de diagnóstico radiográfico. Bien, El supragingival es de diagnóstico clínico. Y el subgingival radiográfico. ¿Okay? Bien, punto número 4, tenemos corona y cámara pulpar. ¿Qué alteraciones de cámara pulpar? Hay dos. Una que sea muy grande, que se llama taurontismo, y otra que sea muy chiquitita, que es una cámara pulpar atrésica. Y ahí le agregamos una clase que la vimos después, porque es del orden natural, que era lesiones de caries. ¿Okay? En lesiones de caries nosotros tenemos nombre y apellido. El nombre es la ubicación de la cara afectada, que puede ser mesial, distal, oclusal, radicular o de cara libre. ¿Sí? De la caries radicular también siempre sale una pregunta que dice: ¿qué proceso previo debe desarrollarse? Absorción ósea. Reabsorción o pérdida ósea. Creo que me te preguntan qué proceso previo. Debe realizarse para la aparición de la caries radicular. Entonces, siempre antes de una caries radicular debe haber pérdida de reborde óseo. Siempre, siempre, siempre. ¿Antes de qué? Antes de una. Antes de que aparezca una caries radicular, primero debe haberse perdido hueso. De la lesión de caries de cara libre también hay una pregunta que se repite, que es la forma de los bordes de la lesión de cara libre. Es la única de todas las lesiones de caries que tiene bordes definidos. Todas las demás tienen bordes difusos. Entonces, lesión de cara libre, bordes definidos. Todas las demás lesiones de bordes difusos. ¿Okay? Y el apellido era la profundidad. El apellido era la profundidad que Caras empezaba. libres es la única en la que van a estar definidos. Definidos. Y la profundidad iba desde afuera hacia adentro. Desde afuera, esmalte, dentinaria superficial, dentinaria profunda, próxima a cámara pulpar, proyectada en cámara pulpar y penetrante. De todas estas lesiones de caries, ¿cuál es la única que tiene lesión apical? La penetrante. La penetrante. Esa pregunta también se repite. La penetrante. Diferencia entre lesión de caries dentinaria profunda y próxima a cámara pulpar. Que en la próxima cámara pulpar el cuerno pulpar se hace atrésico. Eso también se
Era cuerno, el cuerno sí se hace. Sí, el cuerno se hace atrésico, porque ya está muy cerca del techo de la cámara. Bien, de todas estas lesiones de caries, ¿cuál es la única que no le podemos dar profundidad? No. De las caras, de las ubicaciones, los nombres de las Ah, lo lesiones. cruzar. No, la oclusal sí tiene, superficial y profunda. Cara libre. Las de cara libre, porque recuerden que la radiografía es un examen en dos dimensiones. Entonces no podría decir, por ejemplo, lesión de caries de cara libre dentinaria. Eso es incorrecto decirlo, no se puede. Yo no puedo diagnosticar profundidad en cara libre. Bien. Ok. Bien, y en la corona mismo vamos a aprovechar patologías de la cámara pulpar. Había una calcificación, como una piedrita dentro de la cámara pulpar que se llamaba pulpolito o calcificación intracameral, ¿no? Es lo mismo, pero pulpolito. Bien. Después tenemos lesiones no cariosas. Lesiones no cariosas tenemos 4. Atrición, desgaste de antagonistas entre sí, muy característico de pacientes bruxistas, ¿no? Tenemos erosión, que se da en caras libres, que se da por el contacto de sustancias erosivas. Tenemos afracción, que se da a nivel de la zona cervical de una pieza dental. Y de ellas, ¿cuál se caracteriza por la ausencia del esmalte oclusal? La atrición, porque así dice la pregunta. ¿Qué lesión no cariosa se caracteriza por la ausencia del esmalte oclusal? Ya saben que es la atrición, justamente porque es el roce entre antagonistas. Okay. Después vamos a conductos radiculares. En los conductos radiculares hay algunas formas de escribirlo. Un conducto radicular obliterado, atrésico, calcificado, o los conductos radiculares que son permeables, ¿no? Y también recuerden que los conductos radiculares hay un signo que se llama interrupción abrupta de la radiolucidez del conducto radicular, y eso significaba que un conducto se bifurca, muy común en premolares mandibulares. ¿Okay? ¿Cuál fue la interrupción abrupta? De la radiolucidez del conducto. Interrupción de la radiolucidez del conducto. Eso podría ser porque había una bifurcación. Se bifurcaba y se hacía uno vestibular y otro palatino lingual. Bien, ahora, si esa misma calcificación se da en el tercio medio, eso ya no es bifurcación, eso ya es propia calcificación del conducto, algo que es común con el paso de los años. ¿Okay? Entonces, el tercio apical del conducto radicular se suele calcificar por la formación de dentina secundaria. En el tercio apical, calcificación. En el tercio cervical, bifurcación. Entonces, no es lo mismo que un conducto se bifurque en la zona cervical, porque eso significa una cosa. Si el conducto radicular pierde la radiolucidez en la zona apical, significa otra cosa. Que está calcificado. Y en cervical es bifurcación. En cervical es bifurcación, correcto. Ya debe ser mucho más fácil una endodoncia de alguien viejo. Correcto. Con esa endodoncia me gradué. Como un ortodoncista. Me odio la endodoncia. Ajá. Bien. Ahí estamos. Después vamos a espacio, ligamento periodontal y lámina dura. Recuerden que para el espacio, ligamento periodontal, hay dos maneras de describirlo. Una, que esté gordito, o sea, que esté inflamado, y esa inflamación muy común en ortodoncia o en lesiones periapicales. Y la otra es que no esté el espacio, ligamento periodontal,
a lo que se denominaba anquilosis. La anquilosis, entonces, era la ausencia del espacio y ligamento periodontal, por lo que la raíz está soldada con el hueso. ¿Okay? Eso se llamaba anquilosis. A ustedes les di lesión apical, creo que no. Lesiones apicales no vimos con ustedes. Bueno, anatomía radiográfica, que eso creo que ya lo hemos pasado bastante. Esa parte la vamos a pasar. Y por último nos quedan terceros molares y esa clase sí la tengo que mostrar porque si no va a ser fácil. Okay. En esta clase lo que se veía eran parámetros de erupción, parámetros normales de erupción. Entonces, un paciente menor, ahora sí, un paciente nace edéntulo, ¿no? Todos los bebés son edéntulos, salvo que tengan dientes neonatales, que son aquellas piezas dentales supernumerarias extras a la numeración convencional. Y después, a los 6 meses, erupcionan los incisivos centrales, usualmente los inferiores, más frecuente que los superiores. Y vamos a ir viendo, la línea azul entrecortada es la encía del paciente. Miren que cuando el paciente nace, ya tiene los gérmenes de las piezas deciduas dentro de su encía. A los 6 meses erupcionan incisivos centrales, inferiores y superiores. Al año erupciona lateral y el primer molar deciduo, ¿no? Dientes 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4. Y entre los 2 a 3 años, ¿sí? 2 años y medio, ya tenemos la dentición decidua completita. Recuerden que la dentición decidua son 20 dientes. ¿Por qué 20? Un incisivo central, un lateral, un canino y 2 molares. 5 por 4, ahí tienen los 20 dientes deciduos o de leche. Bien, después entramos a una fase de pausa entre los 2 y medio, 3 años hasta los 5. Es la primera etapa de pausa, nadie se mueve, no hay recambio, no hay hada de los dientes, no hay nada. Y a los 5 años, entre 5 a 6 años, empieza un proceso que se llama dentición mixta. La dentición mixta es porque hay unos cuantos dientes de leche, unos cuantos dientes adultos. ¿Okay? Por eso es mixta. Y a los 5 años, 5 a 6 años, yo les decía que hay una regla que se llama 4x2. El 4x2 es que están erupcionados los 4 incisivos, tanto superiores como inferiores, ese es el 4. Y por 2, porque ya están erupcionados los 2 primeros molares, es decir, arriba 16, 26, abajo 36, 46. Entre los 5 a 6 años, entonces hay la famosa 4x2. ¿Okay? De 5 a 6 años, 4x2. 4x2. Y después, de los 6 a los 9 años, tenemos nuestra segunda etapa de pausa. No se mueve nadie. Nadie se cae, nadie recambia. De los 6 a los 9 años, segunda etapa de pausa en el recambio. ¿Okay? Y a los 9 años, los que empiezan a hacer el recambio son los premolares. ¿Okay? Los premolares entre los 9 a 10 años para dejar al último, el último diente que erupciona dentro de la arcada son los caninos. ¿Okay? Y es la razón por la cual los caninos suelen erupcionar de forma ectópica. Ectópica quiere decir que se quedan arriba o erupcionan hacia vestibular, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bien, dicho eso, después teníamos un concepto que se llamaba mala o buena confrontación.
La confrontación era que los molares deciduos abrían sus raíces para que venga el germen y se coma de forma simétrica la raíz distal y la raíz mesial. Eso era una buena confrontación. La mala confrontación es que en lugar de que se las vaya comiendo las raíces de forma simétrica, se coma solo una y la otra la deja enterita. Esa es una mala confrontación. O en la Pero literatura. luego se absorbe solita, ¿no? No, esa ya requiere ayuda nuestra. Ah, La mala confrontación hay que anestesiar y hacer como una extracción normal, porque esta raíz de acá nunca se va a reabsorber. ¿Ok? pero Bien. está en vestibular, está en... No, porque es mesio-distal, recuerda. Los molares tienen dos raíces, mesial y distal, ¿Y cómo le sacamos sin hacerle daño al diente? con mucha paciencia y técnica. Sí, porque esa es una complicación. Lastimar el germen del definitivo. El germen del definitivo, por cierto, esta zona radiolúcida que abraza a una pieza dental en proceso de erupción se llama saco pericoronario. Entonces yo lo que puedo hacer es dañar el saco pericoronario. ¿Es mejor hacerlo a lo que ya erupcione? No, porque si no, no erupciona. Es Ah. como anquilosado ese molar deciduo. Entonces, ¿cómo se le saca? Con palanca. Con palanca, pero es full probable que le lastime al saco pericoronario. Es probable. Full no. Sí es probable. Hay que ¿Y cómo sé saber. cuál es el saco? O sea, Radiográficamente. Mira, radiográficamente, el saco pericoronario va desde el límite amelo-cementario distal al límite amelo-cementario mesial. Entonces, en este caso, la palanca, bueno, por eso ya les da. pero continúe, profe. Después me meto La en palanca. me meto en otras cosas. No, pero Vamos a profe, rayos X nada más. Bien, entonces dos conceptos, buena y mala confrontación. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos años tiene ese paciente? Tiene 4 por 2. 9 años. ¿Por qué? Porque ya está erupcionado un premo, ¿no? Los premos erupcionados de 9 a 10 años, es correcto. ¿Ok? Bien, vamos a pasar y vamos a ir a esto. Esto sí es importante. Ok. Habíamos visto tres conceptos: diente retenido, diente incluido, diente impactado. ¿Ok? El diente retenido era aquel que... Que no erupcionaba para lo que limpieza. Correcto. Algo lo retiene, por eso se llama retenido. Está retenido en contra de su voluntad. Ese algo pueden ser dos cosas: dientes supernumerarios o patología. Patología como por ejemplo un odontoma complejo, un osteomostioide, un odontoma compuesto, etc. Alguna patología. ¿Ok? Ese es un diente retenido. Un diente incluido. El diente retenido además está en proceso de formación de su raíz. ¿Okay? O sea, tiene potencial de erupción, pero hay algo que no lo deja. A diferencia del incluido, que ese ya no tiene potencial de erupción, ya su raíz está completamente formada y alrededor de la raíz está cubierto totalmente de hueso. ¿Bien? Ese es un diente incluido. Y después habíamos visto el concepto de un diente impactado. El diente impactado, que es este que se ve acá, no se ve mucho. Diente impactado es un molar que impacta con otra pieza dental. ¿Okay? Ese es un diente impactado y al chocar a otra pieza dental la reabsorbe, generándole una lesión de caries radiográficamente evidente. ¿Sí? Entonces ahí tienen diente impactado, incluido, retenido, tres conceptos distintos. Y después teníamos alteraciones de erupción, que se llamaba transposición y transmigración. La transposición en el mismo cuadrante. Un canino cambia de lugar con el premo, erupcionan cambiados. Eso se llama transposición. Y transmigración es que una pieza dental migra de cuadrante. Por ejemplo, un canino 3-3 intenta erupcionar en el lugar del 4-3. Cambio de cuadrante, eso se llamaba transmigración.
¿Ok? Entonces, transposición y transmigración. ¿No puede repetir la transposición? Transposición es el intercambio de erupción de dos gérmenes vecinos. Como por ejemplo que un 1.3 erupcione en lugar del 1.4 y viceversa, ¿no? Eso es transposición. Bien. Esto vamos a pasar. Y vamos a terceros molares. Bien, con eso terminamos. En terceros molares teníamos angulación y profundidad. La angulación siempre se la hace con el eje longitudinal del segundo molar. ¿Okay? Entonces yo hago una línea que vaya por el eje longitudinal del segundo molar y de acuerdo a esa línea comparo el eje longitudinal del tercero. Si el eje longitudinal del tercero en comparación al segundo mira hacia mesial, se llama mesioangular. Si los dos ejes longitudinales son paralelos entre sí, vertical. Si el eje del tercero mira hacia distal en comparación al segundo, distoangular. Si entre el eje del segundo y el del tercero se forma un ángulo de 45 grados, angulación horizontal. Posición invertida es que la corona vea hacia la basal mandibular y el ápice vea hacia la línea oblicua externa. Y por último, un gran ejemplo de incidencia ortográfica que el tercer molar los mire a ustedes. ¿Okay? Esta se llama angulación transversal. Angulación transversal. Bien. Entonces, ahí tenemos los 6 tipos de angulación que podemos describir. Y por último, vamos a ver la profundidad. ¿Okay? La profundidad del tercer molar también se reevalúa con respecto al segundo molar vecino. ¿Y qué hago yo en el segundo molar? Lo divido en 3 tercios. Tercio cervical, tercio medio y tercio apical. Y verifico la cuña adamantina mesial del tercer molar, ¿en qué tercio queda? En este ejemplo, la cuña adamantina mesial está en el tercio medio. Mientras más profundo sea el tercio, más complicada es la cirugía. Mientras más superficial sea el tercio, menos complicada es la cirugía. ¿Okay? Bien. Profundidad del 3.8. Angulación y profundidad del 3.8. Mesioangular. Casi horizontal. Casi horizontal. Unos añitos y va a llegar a ser horizontal, ¿no? Bien. Y profundidad, ahí tenemos los 3 tercios, tercio medio. ¿Ok? Bien, aquí vamos a pasar a uno más interesante. Acá. Horizontal. De la 4.8, horizontal, ¿verdad? Y profundidad, Cordón. tercio apical, porque recuerden que es la cuña adamantina mesial, ¿no? Ok, el 3.8, ¿qué diente es? Retenido, incluido, impactado, transposicionado, transmigrado. Aparentemente impactado, porque ya está con la raíz completa. Impactado era, acuérdense, que está golpeándole a otro. ¿A cuál? Ah, El no. 3.8. Ah, ¿Quién lo está deteniendo? no, sí. Que recuerden que retenido es que algo no lo deja salir. En este caso, ¿quién no lo deja salir? El hueso. No, pero ese algo tiene que ser patología. O un diente supernumerario o patología propia. Ah, No es problema. Incluido, correcto. Incluido es incluido es cuando no hay nada. cuando ya ha terminado la formación de la raíz está completita.